tiene que dar miedo para hacer el terror. Y ¿El terror se asusta asustarnos o nos tiene que dar algo más? Esa es la premisa de la que la traemos hoy a la mesa. Ustedes saben que yo tengo una posición que he mencionado y que es mía, que es que el cine de terror, antes que darnos miedo, tiene que entretenernos. Una película. Es una postura. Es una postura. ¿Puedo plantear mi postura? No sé, planteala. Mi postura es: por ahí no me asustás, Mirá. pero sí entreteneme. Pausa. Le contestó Mariana, se le picó Sí, Mariana en el sí. chat, Mirá, no. Es que. Te va a cascar, Es que estos ahí atrás de la. Hola, ¿querés un café? Pero después sí, soñé con vos, te va a decir. Bueno, no sé. ¿Soñaste conmigo? Yo soñé con vos. Bueno, déjalo ahí. Estamos en un baño, no. Bueno, vamos. Entonces, estás en tu postura. En este temita, mi postura es que una película de terror hoy tal vez no te asuste, pero sí tiene que entretenerte. Que en algún punto es una premisa que se da al cine en general. El cine para mí tiene que ser un entretenimiento. Y un negocio. Para mí sí. Claro. Pero para el público no. Para el público, el público está poniendo su tiempo antes que nada. Ya con eso te está dando algo. Sí. Cuando te está dando tu tiempo, vos tenés que recompensarlo con algo. Y para mí ahí está el entretenimiento. Que entretenimiento no significa que te tenga que divertir. No. Sino que realmente darte algo que te haga. A mí me gusta pensar que el cine es una historia que te quieren contar, más allá de un entretenimiento. Pero ¿para qué te la quieren contar? Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, Una es sí. la finalidad y otra cosa es. Entretener. Para mí, matar el entretener tiempo. tiene que ver Ok. finalidad. ¿Te acordás cuando nos decían lo importante de la película es que funcione el cuentito? Sí. Tiene que ver con esto que decís Sí, vos. sí. Che, yo tengo algo que contar. Quiero contarte algo. Quiero que sea sacarlo de mí y que lo tengas vos. No lo saqué de vos, por la duda. Entonces, desde ese lugar me parece que esta premisa que estamos tirando es conflictiva. ¿Por qué? Porque el terror Es conflictiva. Es- Venimos a es pelearnos. subjetivo. Venimos a pelearnos. El terror claramente. es. Porque el miedo es subjetivo. Entonces, ahora cuando vos decís, tiene que darte miedo, y ahí entramos en algo más complejo. Esa es la, y no sé si tiene que darte miedo o no. Si es de terror o no, porque te da te miedo o no. Bueno, entonces veamos la primera plaquita. Ahí está. ¿Qué queremos decir cuando nos Decimos da miedo. miedo? ¿No? Una película puede provocar muchas cosas y ninguna es igual a la otra, como decía acá No. el compañero recién. Podemos tener miedo, como El Exorcista. Podemos tener tensión, como El Tiburón. Repulsión, como en La Mosca. Angustia, como tu película favorita, Midsommar. Tenemos Exactamente. perturbación, como Eraserhead. O peores películas como A Serbian Movie, si Sí, querés escalar. Si querés. No sé si de, es de Human Centipede. la primera. Sí. Pero no sé si me O perturban el tanto. sobresalto, el famoso jumpscare. Sí. ¿Qué de todo esto para vos? No sé si es ahora el momento. No, pero me parece que también cuando hablamos de esto es muy importante entender qué es lo que produce esas diferentes sensaciones en el receptor. ¿Cómo las decodificas? No, eso seguro. Porque digo, a personas diferentes, Marito, ¿puedes dejarme la plaquita? Es que si la dejas así no nos puede recortar después. Vos no entendés nada, Condito. Hay gente que puede decodificar la tensión como algo de miedo. Claro. O la repulsión como algo de miedo. Vos sabés Bueno, que pero hace eso un toca tiempo, la fobia personal de cada... por eso digo que cuando estamos hablando de algo tan subjetivo como son los miedos, es el estímulo que se transforma y se decodifica como miedo. Hace un Claro. tiempo, ahí en la bajada de la cancha de River, Sí. habían puesto una vía pública enorme con una cucaracha gigante. Y hicieron un focus group donde descubrieron que mucha gente cancelaba, o sea, es como que no la veía de la Ok, repulsión que le claro. daba. Entonces, ¿Vos sos cucarachofóbico? no, a mí no. ¿Arañofóbico? No me gustan los insectos, pero tampoco le tengo miedo. ¿Bichitofóbico? Eh, Que te digan bichito. Dudaría de la persona que me diga bichito. Entonces sos algo bichitofóbico. Podría ser. Para mí el terror tiene diferentes matices, dice Tommy Gioveno, perdón. Ahí Puede vos- mezclar el entretenimiento con el miedo y con los abundantes subgéneros que existen. Puede haber todo tipo de sensaciones. Exactamente. Esto es lo que estamos desglosando un poco. Y creo que una de las cosas que peor te puede pasar cuando vos querés disfrutar del terror es ser un purista en la que vos le exigís esto o lo otro. Que después de tantos años te vuelves medio purista.
o viejo choto? No sé. ¿Cómo lo querés definir? Porque el purismo... Purista. Bueno, entonces vimos que están todas estas diferentes sensaciones que te puede producir una película de terror. Totalmente. Vos la podés codificar. Y aquella que está más cercana a tu miedo, digo, por ejemplo, un body horror, Sí, que a una persona le puede dar mucha repulsión, sí. por ahí a una persona que tiene un complejo con el cuerpo o con las lastimaduras y todo eso, le da mucho más miedo. Pero la pregunta es, si me da repulsión y no miedo, ¿es de terror? Depende, bueno, ahora ¿Te gustó? Ahí sí, yo creo que hay ciertos tropos que tiene que cumplir, pero Porque ahora lo si vamos no, a ver. Ahora, entonces, pará, si una película es de terror sí, y no toca una subjetividad tuya que te genera miedo, ¿sigue siendo de terror? sí, porque dentro de todo respeta un género, tiene que respetar ese género. También hay ciertas convenciones dentro de la cinematografía Vamos a seguir. que hay que respetarlas y creo que ahora lo vamos a ver. Vamos a Por seguir eso no queda mirando. entrar. Ahí la monstrua o Mariana dice, es tan subjetivo que cada definición que se ensaye se desarticula sola. Lo que cada uno identifica como incómodo, terrorífico, etcétera, es muy diferente. Sí, es un poquito lo que estábamos hablando, Sí, nomás sí. que ella lo dice con palabras que están en el diccionario y que la gente puede entender y no como nosotros. Claro, que lo hablamos que, como en el café de la claro, como- esquina, ¿no? exactamente. Papi, toma. Exactamente. ¿Cómo vamos a hacer las nuevas películas argentinas? Mira, ¿una película de terror puede asustar sin entretener? Sí, sí. Sí, Yo sí, creo que... porque decía Godzilla antes que con entretener no basta. No, bueno. No, yo no digo que basta. Es como decir, Pero solo, creo que es solo el el amor piso. no aguanta esta relación. No, ¿Viste? pero, digamos, sin amor ya no hay lugar para Bueno, nada. tiene que empezar con el amor. Yo creo que tiene que arrancar con Ay, amor. qué lindo. Para mí existe el cine de horror más que de terror. Es una de las grandes estas dudas, ¿no? O sea, horror o terror, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el término más correcto? Hoy el terror no nos da miedo, es de terror porque así te la Bueno, venden. ahora vamos a entrar en eso. Eso puede pasar, pero también por eso es tan frustrante cuando vas a ver una de terror y no entra en tu codificación del terror. Claro. O sea, Y ahí es como chocan los mundos, ¿no? exactamente. Pero bueno, ahora vamos a avanzar porque Dale. es porque ¿no es de terror o porque yo ya no la No, veo como, ¿no? Bueno, veamos, clásicos que han sido de terror y que Ya no digo, dan miedo. a nadie, pero a nadie le podría decir, che, Drácula no es una película de Claro. terror. Vos O Psicosis tal vez, porque es un thriller. pero por ejemplo, hay gente que la escena de la ducha la afectó de por vida. Sí. Y está en el imaginario cuando uno se ducha, la cortina, el cuchillo. Es un terror que quedó casi cultura pop. Sí, totalmente. Pero lo introdujo una película casi de terror, te diría. Mirá cómo Oxilán quiere cagarnos el programa diciendo, mi pregunta es, ¿importa? Y si no importa, lo cortamos acá y nos vamos a casa. Para mí, sí importa. Para Porque mí cuando, importa, sí, cuando sí, vos tenés que recomendar a alguien una película de terror o no de terror, ¿cómo la vendes? Pero ¿no te pasa a veces que te O ponen sea, en un lugar incómodo cuando te dice, No, dame yo, una película de terror? Porque yo lo yo que... no me siento. Es como el terapia, esto. Te lo voy a decir así. A ver, contame. Cuando me dicen, decime una buena película de terror. Y yo le digo, ¿qué te gusta? Ok, bien. Entonces, Bueno, ahí vas a donde yo quiero ir. claro, entonces yo primero le pregunto qué le asusta a la persona. Exactamente. Para saber ahí qué poder recomendar. Bueno. Si me dice, no, güey, no sé, me gusta, no sé, los monstruos. Bueno, mirá, podés ver esto o esto o esto. Pero ¿entendés? ahí entramos en... O los fantasmas hacen cagar de miedo. Bueno, mirá esto, esto y esto. Ahí entramos Entonces, en entender al otro. Yo creo que importa para poder después charlar desde un lugar, desde el género y, como diría Mariana, desarticular el género Sí. y poder decir qué asusta de esa parte del género. O sea, el body horror me asusta esto. ¿Por qué me asusta esto? Y poder enfrentar tus propios miedos a través de si te la consideras terror o no. Por eso para mí importa. Bueno, pero si ahí es terror entramos, o no sé si la próxima placa, pero también ahí entramos en aquellas películas que no son del género terror y aún así Sí. te generan un temor y te generan un malestar que vos decís, che, esto es terrorífico más allá que no esté dentro de los Claro. códigos la película del género. Ahí tengo un comentario. Ahí Sí. Marian dice, ahí hay una clave, es más bien pensarlo como horror, también, sí. Mariana sigue. Pero ¿cómo haces para que nadie se frustre porque no entre en su idea de terror? Por suerte no hay madera, hay propuestas para todos. Sí, Sí, pero y no Marian, caen en el hype también, pero Marian. Marian, ahí creo que también Víctima es del hype. un poco lo que decía Mati, que creo que para mí es lo más importante, no sé, porque cada vez se acerca más y me empieza a dar miedo, pero creo que es el entender que cuando alguien te pide, che, pero no solamente de terror, proponeme una de acción,
es importante entender cómo decodifica ese término esa persona. Claro. A mí me pasó, el otro día estábamos hablando con Clary, una amiga, que me decía, che, recomendame una de terror. Pero yo sé, por ejemplo, que a ella lo que es paranormal o sobrenatural No le gusta. le afecta. Ah, ok. Entonces yo sé que... Te deja ir por ahí. No, porque Ah. no, o sea, porque... Pero, no, porque no estaba para ver una película... Entonces, ¿para qué? ¿Querés ver una de terror para asustarte o para entretenerte? Bueno, ella quería esa entretenerse. es otra pregunta. Claro, ahí quería entretenerse, no quería pasar una noche donde no dormía. Igual ahí Entonces, estoy con Maca. Para mí ya no me asusta al nivel de antes. de nuevo, nos tenemos que correr del lugar Sí, donde sí, estamos nosotros. O sea, Mati, lo que hemos consumido nosotros en algún punto nos deja un poquito una cascarita que somos insensibles, Claro. de alguna manera. Sí, sí, sí. Digo, a ver, Chubby, vos recién sí. decías a Serbian Movie. A Serbian Movie es una película que yo hoy la veo y ya no me genera lo que tal vez me generó en ese momento. Y fui perdiendo. Me parece que hoy hay películas mucho más No fuertes. sé, no Sí, Mati, para mí, vuelvo a mismo, para mí. Conceptualmente no sé. Sí, para mí, conceptualmente, Serbian Movie lo que quiere hacer es choquear por choquear. Y ahí pierde su efecto. A mí me encanta igual ser muy bien. Es una peli que me gusta mucho. Eh, Chubito dice, a mí la escena de la ducha de Yuon y de las cobijas al destaparse y mirar dentro me traumaron. Bueno, Godzilla dice una de género indefinido, inconcluso. inconcluso. Ok, bueno, no tenemos más. ¿La Maca, película está buena o no? Claro, no sé, bueno. pero ¿desde qué lugar? No sé, porque por ejemplo, a mí hay películas que me parecen buenas pero no me gustaron. No, Bueno, es lo que yo estoy hablando siempre de esta de Campamento Miasma. claro. Es una película que yo entiendo que tiene un montón de valores, pero a mí... A mí me pasó con Bringerback, creo que es una gran película, Claro. pero a mí no me llegó, no me terminó de asustar, no le compré. Pero pasa también en la música. A mí me pasa que, ponele, a mí Cerati no me gusta Claro. a y mí no tampoco. por eso no reconozco el valor que tiene musical No, obvio. y lo que tiene. O sea, porque la realidad es que una cosa, y acá es donde creo que tenemos que corrernos y ser responsables cuando estamos de un lado de recomendaciones Sí, o sí. de hablar. Digo, no, a ver, podemos entrar en el chiste o no, pero no podemos ser necios y no reconocer los valores que puede tener una obra artística. Claro. Entonces, Pero, pará, volviendo, sí. no hablamos. Volviendo a la placa Mario, gracias. La de Drácula, la que teníamos. Todas estas películas en su época asustaron. La gente se asustaba con Sí. con Psicosis, con Drácula de la Hammer. La primera vez que vio color la gente roja sí, sí. se volvió loca. Sí. Ahora, si vos ves esta película, Drácula de 1931. No, 1958, las dos son de No, 1958. en el Hay una que 31 está la buena. primera. La primera de La 1931, de- sí. sí. ¿Vos podés decir que te asusta? No, pero si veo una película de terror. Sigue siendo una película de terror. Para mí es una película de terror. Es una película de terror. Porque los códigos que maneja son de una película de terror. La noche de los muertos vivos. ¿Vos la ves? ¿Te divertís o te asusta? ¿Te da miedo? ¿Sentís que vienen por vos? Ahí yo te voy a ser honesto, depende mucho del mood en el que quiero estar. Pero vos ya la viste la peli. No importa. Vos me viste en saltar. Bueno, sí. O bueno. sea, no yo- sos un caso de estudio. o boludo. sea, pero está bien. Pero porque- para la gente, cualquiera de estas películas que vamos a mostrar, ¿las consideran de terror todavía? ¿O dicen, no, esto ya no es una película de terror, es un cuento de hadas, o una fantasía de zombies, o solo un asesino serial como yo Psicosis? creo que Psicosis es la única que entro en la duda ¿De si es terror? de si es terror o no. Bueno, el resto, sacando Psicosis, las podemos considerar una película de terror que hoy las vemos y quizás se la damos a cualquier persona que no la vio y quizás no le dé miedo. Yo creo que sí puede ser que no dé miedo porque también los estímulos que tienen hoy en día son diferentes. Digo, a ver, Entonces, el terror cambia según las épocas de vivencia. eso lo hemos hablado. Sí, pero pero ahora la está más realidad- claro pues, si lo vemos. Está bien, pero igualmente, digo, no pierde, porque, digo, vos una obra la tenés que entender en su momento, Sí, en su y en su concepto contexto. etario. incluso, si vos me decís, che, la Estaría. funcionalidad de estas películas se va a dar miedo y hoy no da miedo, Sí. aún así yo considero que tiene ciertos códigos y cierto terror. lenguaje que tiene que ver con el género. Ok. Que eso también entra en estas cuestiones. Después, si es efectivo o no, es otra cosa. Sí, después podemos. Pasemos a la. Ahí, Silvestre. Mientras Evelyn dice, no importa que no me den miedo, las quiero, los códigos, los temas, los personajes, cómo se cuenta la historia, es terror. Es lo que estoy diciendo yo, o sea, tiene que ver con un lenguaje. El cine es un lenguaje. Sí. Entonces, vos elegís de qué manera vas a contar una historia que, digo,
y esto para nosotros que hemos consumido terror, sabemos que el terror utiliza ciertos códigos para contar cosas que de otra manera no las podrías, que las podrías contar de otra manera, pero Claro. tendrían otra llegada. Te puede dar terror igual, o miedo. Y Nax Xavier dice, depende de las personas, pero para mí sigue siendo horror-terror. Ok. Vamos. Estamos full, es el mismo fue. Vamos con la cuarta, Marito. El terror busca otra cosa, dice. Las películas de terror que no siempre quieren asustarte, sino tratar de contar algo que quizás no se puede contar desde otro género, ¿no? Sí, lo O que sea, estoy diciendo. Como decíamos, pueden buscar humor negro, asco, angustia, perturbación. No todo el terror busca lo mismo. No, No pero todos porque- los géneros de terror buscan lo pero mismo pará. y quieren dar el mismo mensaje. Pero pará, porque tal vez ahí es donde tenemos que entender las diferencias en el público. Porque, digo, vos podés buscar el miedo y lo buscás utilizando estas diferentes herramientas, diferentes... Pero ahí estás mezclando el miedo con el terror. Bueno, ok, entonces... O puede ser terror y no te da miedo No. y solo quiere dar un Bueno, pero mensaje. ahí Por ejemplo, Brain Dead. Sí, ¿Podemos decir que es de terror? para mí sí, es una comedia de ¿Te terror. da miedo? No. ¿Qué te da? Me entretiene, me da gore, me da diversión y me da un Es código. como una comedia absurda. Exactamente. Entonces, ¿el terror y el miedo van de la mano? Parece que no. No, a ver, no, me parece que no. Porque, De nuevo, agarramos el si, terror Si vos hablas con cualquier persona Sí. fuera del ámbito de que sea un consumidor del cine de terror, Sí. cuando vos le decís terror, te dicen, Sí. no, porque a mí me da Me da miedo. miedo. Eso sí, eso ¿No? es verdad. Pero- es un preconcepto que hay. Claro, entonces, la pregunta es, ¿todo terror da miedo o todo terror Bueno, debería dar miedo? Pero pará, de nuevo, si vos partís del terror, que tiene que ver con generar algo, ¿no? Cercano al temor o al miedo, porque también es diferente, una cosa es el temor y otro miedo. Vos me decís, che, incluso siendo una comedia como es Brain Dead, tiene elementos visuales que pueden generar un impacto en alguien que Claro, le da un pero temor. Que tiene quizás que ver es con la sangre. repulsión. Está bien, pero volvemos a lo mismo de cómo decodificás vos esa repulsión. Porque si esa repulsión a vos te... Digo, hay... Pero ponele, salvando la distancia, Sí. me genera repulsión, pero te puede dar la misma repulsión que ver un parto o que ver Sí. una operación. Bueno, o pero que no deja ver- de ser un miedo que te tenés. No, claro. pero- Entonces, vuelvo a lo mismo. Es como vos sintetizás esa repulsión dentro de vos. Digo, ¿te acordás cuando vos contás que te da miedo lo de la aguja? Sí. Pero es una fobia muy particular. Bueno, En mí. pero es una fobia. Es claro, es una fobia. Entonces, ¿qué es eso? ¿Miedo? Sí, claro. Entonces, si yo en una película te pongo eso, ¿te va a generar eso? Sí. Entonces, Pero ni siquiera me va a generar miedo, pues no lo No. veo directamente. No. O sea, me tapo los ojos. ¿En serio? Sí. O sea, yo, cualquier película, ya sea un drama romántico, que hay que poner la anestesia y le clavan la hoja en la vena, me tapo los ojos. no así en el ojo. No, Por eso es un tema en la vena. no, ni en el ojo, ni en los Por eso pies, sí. ni en la, Bueno, ni en pero, la cabeza, digo, ni en la oreja, Vos nada. procesás O eso desde el sea, o miedo. la lengua. Vos procesás eso desde el miedo. Hay un trauma ahí, andá Bueno, a entonces saber. vamos pero- a otros lugares donde, por ejemplo, una cortadura o la sangre te genera eso que a vos te puede. Entonces vos ves Brain Dead y claramente tenés. Bueno, un pero en ataque- Brain Dead es un gorefest, entonces. No importa. Sí, No es la película para hoy, quizás ves una de fantasmas y no te da miedo. por eso te digo. Pero entonces, Depende mucho del espectador. acá. no totalmente, La pero subjetividad entonces, está en el espectador. no todo terror da miedo y no toda No, película que te yo dé te lo- miedo te puede lo- ser de te lo- terror. Te lo voy a decir así. No toda película de terror le da miedo a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, Cuotealo, malito. me parece que a vos lo que tenés que pensar es, dentro del amplio espectro que tenés de público, Sí, cómo lo genera eso. Entonces, yo digo, che, quiero hacer un body horror. sí. Eso por ahí una persona lo ve y dice, che, esto no es terror. Ves la sustancia y dice, esto Bueno, no es es lo que terror. me pasa a mí con muchas películas. Pero para generalmente. otra persona que tiene un problema con ver el físico y que tiene cuestiones, le es su mayor miedo. Pero esta es la Entonces, pregunta de vuelta. ¿Es terror si te da miedo o no? Que vamos a hacer. No termina acá esto. no. chicos. A ver, Ahí hay comentarios. a mí hay pelis de Lynch que me dieron más miedo que películas de Bueno. terror. Por ejemplo, en Island Inland Empire, sí. pero no es de terror. No. Tiene monstruos, es terror. Bueno, ahí entras en tropos y cosas que, de nuevo, saquemos el género es muy amplio. El género Sí, puede sí, sí, ser sí. básico, porque, che, hay un monstruo, es de terror, o
puede ser mucho más profundo, donde juega con las emociones y juega con las sensaciones del público, que genera un miedo desde otro lugar que no es tan obvio. Mira, a mí, volviendo a la voz aguja, yo fui a ver Trainspotting al cine Sí. y la parte en que se droga y la cámara entra por la jeringa, no la pude ver. O sea, me puse cabeza abajo al borde del desmayo, tirándome para que no me bajara la presión. O sea, No, bueno, a ver. o sea, es un tema, Mati. y no es por la sangre, es algo desconozco. Pero hay una realidad que tiene que ver también con la sugestión. Yo siempre cuento que no vi películas de terror mucho tiempo porque de chico había escuchado solamente la música de Halloween y ya me había sugestionado al punto tal de decir, no voy a soportar el miedo. Pero vos sos medio cagoncito en Yo soy general. muy cagón. Sí, sí. Muy cagón. La última casa Me no es de hiciste, terror. me hiciste acordar a Sí, Franchella. sí. Pero yo soy Muy muy cagón. cagón. ¿Vamos con la próxima placa? Si querés. Dale, dale, Seba, dale, Seba, dale, No, Seba, dale, apurate. aguantámela, Mario, aguantámela. Bueno, es esto. Esto es lo que decíamos antes. El espectador también cambia. No es lo mismo que nos asustaba cuando éramos chicos que las mismas películas ahora nos asusten. Claro, no, O sea, eso está claro. quizás si nosotros volvemos a ver Poltergeist o Hellraiser por primera vez, que yo me acuerdo, la vi por primera vez, no me va a generar tanto miedo. Entonces, vimos tanto que ya estamos anestesiados del terror, o, como decía, aprendimos a verlo y ya decimos, bueno, esto nos asusta, Bueno, esto nos pero asusta. ahí también me parece que si estamos viendo terror y estamos anestesiados porque aprendimos a disfrutar el género desde otro lugar. Esto lo hemos hablado, desde cuántos lugares vos podés disfrutar el género, el terror. Claro, pero vos te acercaste al terror porque te asustó. ¿Te acercaste porque te asustó? Te pregunto. No, yo... Te pregunto. ¿Te acercaste porque te No, asustó yo- o no, te porque- acercaste no, porque si porque yo- era algo nuevo? A ver, si yo Ya lo hablamos porque nos acercamos Sí, pero todos yo al creo terror que acá. lo hemos hablado. Miren el programa número 3, creo, 4. Sí, sí, sí. ¿Por qué entramos al terror cada uno de nosotros? Yo creo que si me pongo a pensar las primeras películas que yo entro, que tienen que ver con Brain Dead, que tiene que ver con Zombie de Fulci, que tiene que ver con películas que en ese momento no me generaron miedo, pero sí una atracción a lo que estaba viendo, al lenguaje Entonces vos te cinematográfico del terror, acercás... que tiene que ver con el entretenimiento. Por eso tal vez hoy yo planteo desde mi lugar y desde mi formación como espectador de terror la importancia del entretenimiento. Entonces, no te acercas. Cuando vos ves una de terror hoy, ¿buscás que te asuste, que te entretenga, que te divierta? ¿Cuál sería la búsqueda principal? Hoy la principal es que me entretenga. Que te entretenga. Sí. Después es... Hay momentos, porque también hay una cuestión. Hay momentos en los que quiero ver algo que me asuste. Y hay momentos en los que quiero que me entretenga, que me divierta. O sea, ¿Cuál digo, fue la última película que te asustó? la última película que me asustó? Bueno, mientras Matías Condito... No, es que tengo que pensarlo. Hace mucho que no me asusta una película de terror. ¿Podemos coincidir en una? No. ¿Querés que te ayude? No, ¿Te ayudo? decime. No sé. No, a mí, por ejemplo, Bring Her Back me incomodó mucho. No, yo no dije incómoda, porque Me incómoda dio- puede me ser dio- una me- piedra en el zapato. No, me dio también. miedo. ¿Te dio miedo, Me dio Bring Her miedo, Back? Bring Her ¿Qué Back. parte te dio miedo? Toda la sugestión que va generando la película, Ok. el tema ¿Backroom de... no te dio miedo? No, Ok. Bring Her Back te dio miedo. Sí. Esa es la última película que te dio miedo. te diría que sí. Bueno. ¿A vos? Obsesión. No, obsesión. Miedo que dije, miedo que tuve que parar la película. Estaban a las 3 de la mañana, estaba solo en mi casa, todo apagado, sábado, había ruidos por todos lados y estaba viendo Lords of Salem. Salem. Sí, La parte que ella sale por el pasillo sí, pero no fue la última, pero sí, sí. y está la música en loop, es el leitmotiv medio satánico y es tortuoso el camino que ella hace hasta el pasillo donde está la Cruz Roja titilando. Me puse incómodo, pero yo lo tenía con el home muy fuerte y el bajo me vibraba en la panza el boom de la música. Y dije, esto me está poniendo mal. Y tuve que frenar. Hace años que la película no me pareció buena, no me gustó, no me parece una película grande de terror. Pero ese momento me puso tan incómodo que hace años no frenaba una película. Yo creo que es una de las pocas películas de Rob Zombie que realmente te genera miedo en algún momento. Porque las otras son muy entretenimiento. Claro, pero ahí lo que voy cuando voy con que es toda una experiencia. Está solo en casa, 3 de la mañana, de noche.
el volumen fuerte, vibraban los vidrios de mi casa con el... Es que ahí también está la cuestión, ¿qué contexto tenés para que te dé miedo o no una película? Buscarlo el contexto Bueno, también. Si estás claro. mirando el celular mientras pasa eso, decís, está caminando ahí, mirás. Por eso te digo que... Hay un compromiso con el terror que tiene que mantenerse para lograr lo que le Sí. pedís a la película. Si querés miedo. Sí, sí que me... Por Porque te eso digo, yo- la por- película me parece... No me gusta la película, pero ese momento me generó Por eso yo te digo que cierto miedo. lo primero que busco es el entretenimiento, porque la realidad es que si yo busco miedo, tengo que darle un contexto a la visualización que me permita, después la película tendrá que hacer lo suyo, pero si yo no doy ese contexto, es muy difícil que una película logre sí, eso. Sí. Tenemos mensajes sí. de la gente. Yo entré por Canal 13, que allá en el 2005 pasaba de terror. La llamada, la aldea. Después Germán dice, la primera profecía, esa me dio miedo, Longlegs me perturbó, Longlegs. Sí, bueno. Sí, a ver, Longlegs, pero mira, Bueno, bien, porque... ahí está la cuestión de lo que estamos hablando. Bien por Longlegs, pues es una película bastante nueva Y- y generó algo que... Pero quizás- ahí está el contexto, Mati. Yo me acuerdo que yo vi Longlegs originalmente en pirata, en mi casa, en la televisión, Sí, y fue una película más. No Ok. me dijeron nada. A la semana la fui a ver al cine, la fui a ver ahí al Vila, al Cinépolis Recoleta, en inglés, a la noche. Y lo que percibí de la película, en el contexto ese y todo eso, fue muchísimo más efectivo que en su momento. Entonces, también hay un diálogo entre espectador y película en la cual nosotros tenemos que poner de nuestra parte sí. para que sea efectivo, Que ¿no? particularmente Longlegs Sí. juega con algo del formato Sí. que te hace que te atrapa en el cine, Sí. que quizás en tu casa no lo No lo percibís percibís. tanto, y en el cine, ante la magnitud de la pantalla, que sea chica, que sea grande, que haga 4:3, que te absorbe, Sí. que se abre la imagen y te absorbe, que cambia el color, tenés un compromiso distinto. Además no tenés dónde escapar. Bueno, pero en tu Mati- casa siempre tenés dónde Mati, escapar. Frenás, olvídate siempre. vas al baño, vas a agarrar un snack, para que me sirva un poco más de gaseosa, agua, lo que tome. Te hago una pregunta. En ese sentido, vos que sos un gran fan de Obsesión, la experiencia Para en mí, cine... las películas... Hoy tuve una gran charla en el laburo sobre eso. Mucha qué gente bueno. la vio en forma no adecuada, que no fue en el cine. Sí, no, ahora ya está en plataformas, Bueno, o sea que entonces le tranquilamente. digo, ¿te gustó? Es gran película. ¿Te hubiera gustado más si lo hubieras visto en cine? Sí, me dijo. Entonces digo, a veces nos hacemos un daño Totalmente. al no ir a Bueno. percibirla en una... A mí, Obsesión. Mira que yo la vi, lamentablemente la tuve que ver doblada, Sí. porque no había función. Y aún así, hace rato no sentía esa diversión sana de ese pequeño chill. O sea, no me asustó la peli, pero me genera esa incomodidad No, no. que me pareció, esto es maravilloso. Pero también pasa, Mati, que ahí, por eso también entonces- la diferencia y el compromiso de verla en el cine. Porque también cuando después vamos a dar nuestra opinión, lo que Sí, sea, le ponemos un no- 2 o un 3 o un no, 4. Sí, bueno, no tenemos en el contexto ese. O sea, yo digo, yo este fin de semana, después, si llegamos, tenemos las recomendaciones de las cosas que hemos visto. Sí. Y cuando yo la critico o doy mi opinión, tengo que bajar de cómo la vi, en qué momento, Sí. en si fue una tele o la otra. Viste, no es lo mismo. Ahí dice, Evelyn. yo creo que para los que no les gusta el terror son las que tienen jumpscare. También. En cambio nosotros ya nos tienen que abordar por muchos más lugares más perturbadores. No sé, mirá que acá mi compañero Fue lo mismo. es un gran comprador de A mí jumpscares. el jumpscare me funciona porque quiero que me funcione. Yo me gusta comprar el jumpscare. Claramente no me hace una película de terror un jumpscare. Eso, No, claro. Pero digo, no cuando porque salgo- tenga un jumpscare la porque película es buena. vos me has visto Sí, tener sí. un jumpscare en película y después salía puteando. No. Además yo me sorprendo mucho cuando estoy con él. Porque salta y la hace. Sí, sí. Sí. Y yo lo miro tipo, boludo, ¿qué te pasa? Sí. No, y me Son mira casi como, espasmos a veces. son espasmos, boludo. Y digo, Dios mío, mal, le digo. Róchula dice, Longlegs la recomendaron tanto que mis expectativas fueron muchas y no se terminó de gustar. Y bueno, sí, ahí volvé pasa. a nuestro programa sobre el hype y la importancia que es de, ponerte un poquito un teflón y que Sos resbale. víctima del hype como yo. Vamos a armar un sindicato. Ahí Sergio dice, Mártires del cine extremo que da miedo. Bueno, Bueno, ahí está. Cada uno tiene su es que si vos sos un tipo impresionable, el cine Sí, así claramente. extremo claramente te lleva a un lugar de incomodidad. Digo, Inside. también. La tensión que va generando, Sí, sí. vos atención la podés decodificar como miedo. ¿Cuál era el corto de las cuerdas del piano? La de Tree Extreme. La de Tree Extreme, Tree sí, Extreme, sí, sí. tremenda también. Que también la bajada de línea Sí, es buenísima. sí, O sea, sí.
Vos sos lindo, talentoso y exitoso. No podés ser bueno. Bueno, porque yo que soy feo tengo que ser bueno. O el final de Audition. O el- Tremendo el final de Audition, hermoso. ¿Tenemos otra plaquita, Mario? Para... El miedo existe. Esto me parece interesante porque en cierta manera Dale. esos ruiditos, a ver, porque en cierta manera también tiene que ver con esto de cómo nosotros decodificamos el miedo y nuestra conexión personal con el miedo, ¿no? Yo Sí. digo, Tenemos por un par de ejemplo, ejemplos ahí. tenemos que hablar de Kevin. ¿Está ahí? No, no está ahí. No está ahí, pero yo para mí hablo desde lo personal. Ok, mío. ok, Tenemos ok. que hablar de Kevin. Una película Sí. que no sé si entra dentro del cine de terror, porque en los tropos tiene que ver con otros lados, los tropos, Claro. los lenguajes es otro, pero es una película que claramente a mí me generó un miedo, Miedo. porque nada, viste lo que vas pasando y lo que Sí, vas sí, viendo, sí. es terrible. Después, Teníamos ahí La Maquinista, o El Maquinista, el mejor maquinista, dicho. bueno, Esa película que no entendés qué carajo está No. pasando, es que es fácil caer en ponerla de terror porque justamente no llegás a entender. pero da miedo. Pero no es una película de No, terror. no es una No está película de terror. construido como una película de terror, pero te da miedo. ¿Sí? Pecados Capitales. Esa creo que no la pusimos, esa la pusimos después para el juego. No, pero dice Seven igual, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Sí, pero la pusimos en el... ¿También? Sí, porque Bueno. la placa esta me la pasaste vos. Sí. ¿Y la pusimos de vuelta? Está en el juego. Ah, bueno. Soldado Ryan. No. No es de terror. Hay desmembramiento. No me genera miedo para Mira, nada. yo te voy a contar una escena Bueno, pero de ahí- Soldado Ryan que me generó A ver, para, mu- yo la cierro y trato de verla. mucho miedo. A ver. No miedo, pero Bueno, angustia. cuenta la maldita esta idea. Cuando están peleando al final, que encuentran a un nazi en la casa y está solo Sí. el médico con el otro y empieza a pelear y le empieza a clavar el cuchillo muy despacito en Sí. el corazón al otro. Y el médico está aterrado y no puede reaccionar del terror. Y lo mata con como... El centímetro a centímetro entraba el cuchillo. Yo estaba tipo, Dios mío, no lo mates así tan lento. Era como Sí, bueno, el tema de tensión. un terror de cómo está muriendo tan lento ese tipo y no lo puede frenar. Eso Bueno. me generó un... Pero no sé ahí- si es terror, ahí pero te banco, ahí te horror en el banco, ahí te cine. banco el miedo fuera del género. Claro, Ahí sí. y encima digo, y esto debe haber sido una boludez comparado con todo lo que debe haber pasado en la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Bueno, a ver, hay una película que es Los hombres detrás del sol, o sea, Batallón 500 y pico, que te muestra lo que hacían los japoneses Claro, en China, sumamente gráfica, sumamente... Es más, está la leyenda que usaron cuerpos de en serio. claro, Te mostraban cómo se redigían a los chinos como troncos para no humanizarlos. claro. Y le hacían en los experimentos. La película no es de terror, porque es una película bélica. Pero lo que estás viendo es tan perturbante. Bueno. Y saber que es verdad, Como ahí el documental de Act of Killing también. totalmente. O sea, estamos hablando del terror real. Me pone de vuelta un cachito a la placa que había una frase que... Tiene no- que ver con el miedo y la sensación del miedo que tiene uno. ahí la pregunta es, ¿el terror necesita de lo sobrenatural o alcanza con lo real? No, para mí lo real es mucho más efectivo que lo sobrenatural. Porque lo tenga a la vuelta de la esquina. Sí. Y bueno, Aún así, irónicamente, si hoy preguntas a mucha gente masiva de lo que es de terror, te va a llevar a lo sobrenatural. Hay mucha gente que no percibe al slasher como terror. como una película de terror. Ahí me lo preguntaría a nuestro público, Sí. ¿qué película no de terror Les dio miedo. les dio miedo? Sí. O sea, ¿qué película te hizo de sentir, che, esto no lo puedo ver, lo tengo que sacar, me dio miedo, me quedó como una angustia después de verla? Porque Mira, Cinefilia Devaluada dice, hola, no está Mariana, me voy. Bueno, está en el chat, está en ¿eh? el chat. Está en el chat Sí, y sirve. si te haces el loco te faja, así que te diría que te portes bien. La última película que vi a la gente cagado en el miedo, esperando el susto, tapándose los ojos, fue Weapon. Sí, pero eso porque la gente es bastante... Bueno, Floja. sí, bueno. Yo igual también. creo que también hay una cuestión de la sugestión. Yo creo que hay mucha gente que se sugestiona, así como está el hype, va a ver una película sugestionada que la va a asustar. Pasó en su momento con Hostel. Totalmente. Pasó con Hostel que ya uno entraba en el cine esperando eso. ¿Qué pasa? Si no cerrás los ojos, es mucho más leve, porque, digo, es fuerte sin Sí, duda, sí. pero no es tan terrible Sí, para yo disfrutar. cuando la fui dije, ay, por esto era tanto. el Me quilombo. pasó lo mismo. Pero porque ya venía con un bagaje que era muy difícil. Exactamente. Ya habíamos visto Fulci y decís, bueno. Sí, o sea, Ahí dice, Dale. cuentan los documentales, dice Javier,
Pueden haber documentales de género. Sí, Sí, cuentan, totalmente. obviamente. De hecho, hay uno sobre la parálisis del sueño de Neymar. The Nightmare, tremendo, tremendo. Pero es terrible. Si no conocen el documental de Neighbor sobre la parálisis del sueño, La parodia no, la la parálisis. te da miedo, te da miedo. Mira, ahí estás de nuevo, dice Come and See, da mucho miedo. Sí, Come and See, el drama ruso. Sí, sí. Uh. Muy cortito, 50 Sí, minutos sí, creo sí. que dura y es durísimo. ¿Cómo ¿Cómo? sufrir no morir sola? Bueno, Sí, también. el cuarto tipo me dio miedo. ¿El cuarto tipo? ¿Cuál es La de sobre la la de de Mila Jovovich. Sí, sí, Tremenda, tremenda película. Pero bueno, porque la ciencia ficción cuando quiere meterse en ciertos lugares es bastante efectiva. A nuestro amigo Mike sí. le gusta muchísimo esa película con Mila Jovovich. Dice Mike que Horror. Mike Horror le gran pareció artista. una gran película de terror. Y no es una peli de terror per se. ¿Vamos a la próxima plaquita? Creo que acá ya estamos en el jueguito. En el jueguito. Vamos con el jueguito. Bueno. Vamos a hacer un juego y ya que están ahí activos, nos gustaría que participen en esto. ¿El juego cómo es? Vamos a mostrarle una película y tenemos que decir si es de terror o no es de terror. Más allá de si da miedo o no da miedo, si la consideramos dentro del género o no. Perfecto. ¿No? Me gusta. La idea es que esté ahí, Matías va a dar su opinión, yo voy a nuestra opinión, mi opinión, la justificaremos y ustedes, mientras nosotros hicimos eso, van a ir dando su opinión sobre esas películas. La primera película que vamos a mencionar, sí, es Tiburón. Tiburón, Mati, ¿es una película de terror o no es una película de terror? Sí, es una película de terror. ¿Tenés que los 30 segundos? No vas a discutir conmigo porque para mí es una película de terror. No voy a discutir. Para mí es una película Sí. de terror. Nos volvió a meter el miedo a meterse al mar. Quedó en el imaginario popular cuando estás en el mar, en la pileta, en cualquier lado. Los chicos juegan haciendo la música de Tiburón. Sí. Quedó un imaginario de un monstruo que es real y está hoy en día acá en Mar del Plata. Y creo que hace algo muy interesante, que es que toma un subgénero del terror, que es los animales, y lo hace realista. Porque si nos fijamos en las películas de terror animal previo, sacando por ahí Marabunta, Sí. que eran las hormigas solas, generalmente iban a los experimentos genéticos y todo eso. De alguna forma, para mí, lo que hace Tiburón es agarrar ese subgénero del terror que es el animal, lo lleva a la realidad y lo pone en un ambiente tan cotidiano que lo traspola al género. No, además, la forma en que la hace Spielberg, además te transmite todo lo que pasa a Rob Schneider. Es que en algún punto, más allá de que puedan decir, no mostró el tiburón porque se rompió, fue una estrategia, no importa. hay que filmar así para que sea Para efectivo. mí es una de las mejores películas de Spielberg, hoy en día todavía. ¿A la gente qué le parece? Ahí creo que están todos ahí, sí. Los chicos juegan 50 años tienen, sí. Sí. Bueno. Tiburón sí es terror, dice Cinefilia. Bueno. Evelyn dice que sí. Bien. Ignacio Xavier también dice que sí. La más mejor película de Hombre Lobo del 81, Aullido. Sí, Cagazo, sí. Sí, Aullido fue una... Vamos con la próxima peliculita. Por favor, Condito, Hacemos por el favor. juego. El silencio de los inocentes. Ay, acá me van a fumar. Para mí es un gran policial. Para mí esto no es terror. Para mí es un gran policial. Aunque... Y de hecho, creo que nos agarramos de que es terror para decir que tenemos un Oscar más dentro del terror. No, para mí pero esta para no mí es de terror. es un muy buen policial. Lo loco es que tenés un asesino en serie, sí. un psicópata carnívoro, y aún así no lo considero una peli de terror. Pero porque, de nuevo, el tono y la forma, el lenguaje que utiliza la película no es de la de terror. O sea, hay algo, digo, podría haber sido de terror. Tiene todos los elementos. ¿Y Lonely no tiene los mismos elementos? Pero me parece que no. Sí y no. Yo creo que le pone los elementos de terror que le falta a los juegos inocentes, del juego de Silencio de los Inocentes, perdón. Juego del hambre, dice ahora. Se los pone porque tiene que más que ver con cierto lenguaje de nuevo. Pregunta difícil, estética. gente. Para ustedes, Pecados el capitales. silencio, el silencio de los inocentes. inocentes, Dios mío. ¿Es de terror? ¿La consideran de terror? Sí. Alguien te dice, recomendame una película de terror que no vi. Alguien totalmente virgen. Le dicen, no, el silencio de los inocentes tenés que ver. ¿Les da ese terror que podrían meterla dentro del género o no? Rosa muchísimo, pero no, dice Ignacio Xavier. Evel dice, para mí no es terror, pero pinta prima cercano copado. Exactamente, o sea, volvemos al mismo. Creo que hay una elección en el director de no ir al género. Incluso la escena donde cuando le grita por la reja, por la izquierda, ¿verdad? Sí. No te genera terror. No. No te da miedo. La única escena quizás
dentro de todo, Pero te tiene inquieto toda la película. es cuando el tipo baila. Sí, ¿Te pero acordás? sí, es que sí, I I will know fuck you- me. Sí, No, pero no sé si a mí me parece que más cuando juega la tensión al final de te estoy mostrando una cosa y otra, sí. ahí puede ir, pero creo que Incluso cuando se lo come al cana. hay una Tenemos a Anthony Hopkins con la máscara. Hay un montón sí, de ítems. Pero Hannibal Lecter queda en el imaginario como un monstruo sí, de sí, terror. sí, bueno, lo que pasa es que Hannibal me parece que es una película mucho más cercana a lo No, pero yo lo del personaje. por eso bueno, está bien, pero Sí. vuelvo a lo mismo, Hannibal es más de Sí, terror pero que para mí el personaje quedó antes de Hannibal. pero también vos no te olvides que es un personaje que viene de digo, de la literatura, que viene de combinar un montón de asesinos seriales. Sí, O sea, obvio. está construido para ese Sí, lugar. obvio. Así que bueno, vamos a la próxima película. ¿Cuántas hiciste, Matu? 6. 6 películas. Bueno, 7. Pecados Capitales. Otra película que para mí es un muy buen thriller. Bordea, ¿no? Está ahí en el Pero borde. está ahí. Está en el borde. Porque, digo, yo no sé para qué lado de, cuando- de A cantar, ver, ¿eh? si vemos las muertes solamente, Es de terror. es de terror. Pero el desarrollo de la película No sé. va más por el policial. Es más, ¿sabes qué? Hay una película con Christopher Lambert que se llama Resurrection, Sí, esa es de terror. que esa es de terror. Te voy a poner otra. A ver, Líbranos del mal. también. Pero ves como también hay una decisión estética a la hora de elegir Pero por qué lado va a ser. Fincher la pone. Tiene esa Sí, estética. pero me parece que Fincher con esta película hace una película que es muy sabio lo que hace, porque es una película abierta. Esta película no hubiera tenido el éxito que hubiera tenido, que tuvo, mejor dicho, si hubiera estado planteado desde el terror. Yo creo que esta es una película que permitió que mucha gente acceda porque Sí, no sí. era una película de terror, era thriller. En algún punto el término thriller, que es un término bastante mentiroso y marketinero, porque supuestamente tiene 3 géneros, ¿Qué te pasó, Michael? ¿eh? Con Michael. Tocaba chicos. Ah, ok. Ok. Salió libre. Creo que ahí pasa. Evelyn dice, no es terror 7, thriller y policial del Ay, carajo, no, pero no yo es terror. Sé, no sé. Bueno, Para yo, mí, para mí es terror. a ver, bueno, tenés 30 segundos para... No la voy a defender. Para mí es terror. Ese es tu juego, esas son tus reglas, respeta tus reglas. Dicen sí que diga si es terror o no. Vamos a la próxima. El final es uno de los mayores terrores que te pueden pasar. No, te conseguís otra. Ah, así es fácil. Fácil. Bueno. Parasite. Ay, para mí no es No es terror para nada. Es más, nunca entendí por qué la querían acercar al terror. Para mí, para mí es una gran película, Sí. pero nunca le compré el concepto de terror. Nunca. No. No, porque en ningún momento el código que maneja tiene que ver con el género. Tampoco me asustó, tampoco me sentí incómodo. Me sentí, no sé, raro. La palabra es raro, ¿no? Totalmente. Y creo que en algún punto, por ahí, para mucha gente puede ir al terror porque no llega a... ¿Cómo te podría decir? A decodificar lo que está viendo en un lenguaje coreano. Cuando hablo lenguaje no Sí, solamente del sí, idioma, sí, estoy sí, hablando sí. del lenguaje cinematográfico que utilizan Sí. en Corea. Creo que esa incomodidad de llegar a, de no llegar a de codificarlo y de clasificarlo es que lo lleva al terror. Pero para mí es una película que hasta que no me dijeron, yo nunca la había Yo metido en tampoco terror. la había metido. en All terror. Boy podría Tampoco- estar más cerca. No dije que es terror. Sí, tampoco. Pero me parece que visualmente es Sí. mucho más cercana al género Sí. Que Parasite. que Parasite. Totalmente. Hablando de Seven, es una de las pocas películas, la única película que tiene los créditos al revés. Memento no. No. Mirá vos. ¿Irreversible tampoco? No. Bueno. Vamos a la próxima. Nope. No. Ah, Nope. No. Pero sí. vos porque tenés un problema con este señor. Vos tenés un problema con No, este a mí señor. As me gusta. A mí Ah, As ¿te gusta? me gusta. Estás como de caro. Pero a mí, ¿que le gusta también As? Sí, le No, gusta a mí también As As. me gusta, pero no, Nope me parece una película sobrevalorada, una película que es una ciencia ficción, no está dentro del género del terror para nada, y de hecho... Pero tiene no. conceptos del terror. De ciencia ficción, no de terror. Nope es tiburón en el cielo. Para eso veo tiburones asesinos con nazis en la luna, boludo, antes de ver esto. ¿Por qué te enojas? Yo Porque te estoy describiendo lo que es Nope. Nope. Es tiburón en el cielo. Es algo que no pueden ver, tratan de cazarlo, tratan de encontrarlo. A mí es una película que en ningún momento puede entrar
Nunca, el tono que tiene no me generó ningún tipo de incomodidad. Mira. Macamallén dice, mira, me está dando la razón Macamallén. Bueno, No, pues un rebote de tiburón, pero que es de terror. mira, el concepto de Nope me da miedo, dice Ignacio Javier. No sé si ni qué verga es, dice Evelyn, estamos en la misma. Está muy fin, leyó un diccionario. Estamos juntos, estamos ahí. Tienes que ser Six Seven cuando haces eso. 6-7. Ahí está bien así. Nunca entendí qué es esto, pero bueno, no importa. Esto es, me afeito con el dedo. Germán dice, prefiero Huye, otra película que a mí personalmente no me gusta para Pero nada. vos no te gusta Jordan Peele. No, pero me gustás. Sos raro, Condito. Muy raro y racista. Vamos a la próxima. Pará, Nope, entonces, el segmento del mono. Que se vuelve loco y empieza a matar a todos. Sí. No difiere mucho de Primate, No, de Jackma. No, Y, es un segmento dentro de la película. bueno, Pero eso no hace que la película se contagie la del película género. de terror, Condito. No es de terror. Vamos, ciencia ficción te lo puedo comer, pero no. Ah, sí. Clímax del señor Gaspar Noé. Ay, soñé con él hace poco. ¿Y le mandaste un mensaje por Instagram? ¿Soñé con vos? No, pero sí soñé con Gaspar Noé. Para mí esta película es de terror. Para mí es de terror. Para mí es más, con otro lenguaje, pero tiene un poco de Aquarius. La de ¿Aquario? Stage Fright. La de Suavi. La del el búho. Sí. Y visualmente La de tiene la mina mucho. que muere. La, ¿No es la- esa? la- la obra de teatro que están haciendo, que hay un búho. Sí. Stay Fresh, uno de los grandes slasher. Sí. Sí, es un slasher más que un shallow, en verdad. Esta película es larga, dura como 2 horas 40, si mal no recuerdo. Pero. Está filmada en un solo plano Un solo, secuencia, que es incluso más angustiante porque no para la peli, o Sí. sea, y es un descenso lento al infierno, Sí. porque encima es basado en una historia real No, que y no- además es. O sea, el nene, lo del nene. lo del Lester es es terrible, terrible. es terrible. O sea, la película todo el tiempo te está duplicando el generarte Sí, el sí. nerviosismo. Si no vieron Clímax, Sí. no les vamos a decir que es una gran película, porque No es para todos. no es para todos. No es para todos, pero creo que genera ciertas sensaciones que son interesantes. Pero es para una disfrutar. película que empezás y decís, Sí. ¿cómo bailan los chabones contados? Sí, Es sí. hermosa, visualmente es hermosa. Pero la además cuando película. empiezas como que no ni en pedo vas a pensar para No. el lado que va. No, la peli es muy simple. La historia es un grupo de ballet de performance que van a practicar en un gran lugar una performance y se quedan encerrados. Y Listo. alguien le puso ácido. Y alguien le puso ácido a la bebida que todos toman. Pero ha sido tipo LSD. Ácido LSD. Y Claro. entonces Oh. es todo un mal viaje encerrados Claro. con un montón de gente Claro. creativa y loca. Y todo lo que puede salir mal va a salir mal. Tipo del Congreso. Sí, bueno. Algo así. No más que ninguno quedó como presidente, Claro, básicamente. pero habría que dejarlos Sí, encerrados. hay que dejarlos encerrados. Sí. Esa es la diferencia. Bueno, Así que, para mí, Marito, ¿te parece que vamos resumiendo? Porque ya estamos... véanla, no es una gran película, pero sí es una gran, yo la llamo experiencia. Sí. Háganse una bebida, ¿cómo es? ¿Energizante? No, ¿Embriagadora? no, ¿cómo es? Espirituosa. Háganse una bebida espirituosa y disfruten el Clímax. Vamos... Acá. La pregunta, La para pregunta cerrar para con cerrar la primera esto. pregunta que empezamos, que tiene que ver, ¿tiene que dar miedo para hacer terror? Yo personalmente creo que no. Creo que hay películas que son de terror. Es más, si yo me agarro los clásicos, hay un montón que no me dan miedo, pero que disfruto. Creo que tiene que ver con una conexión con mis miedos y con mi goce en algún punto Sí. de ciertos estímulos. Pero creo que una buena película de terror da miedo. Sí. De alguna u Sí, otra forma sí. te da miedo. A mí me gusta cuando las películas de terror son buenas, te deja sensación que se va con vos, el miedo, el terror. Sí. Bueno, en distintos géneros. Actividad Paranormal hubo gente que dejaba la luz prendida. O Obsession generó Sí, a mucha sí, gente sí, sí, miedo. sí. Bueno, por Eh, eso la gente no se reúne y no se junta con otro Entonces, género. una buena película de terror queda para vos, con vos para siempre. Bueno, digo, ¿algo más lindo que terminar una película de terror y tener que dejar la luz prendida? Bueno, no, ese es el concepto. Pero bueno, no toda película de terror te va a dar miedo y Exactamente. no toda película de terror te va a asustar. Pero bueno, para mí,
sí es más personal. Si no me asusta o si no le encuentro un disfrute, me cuesta meterla dentro del terror, sino que es, no sé, un loquito matando o cosas Bueno. que se mueven solas. Pero es un género que sigo apostando y sigo creyendo y sigo víctima del hype de ir a buscar las mejores películas de terror. Y hay una frase ahí que nos gustaría cerrar, ¿no? Condito, lee la voz. ¿Te olvidaste de la frase? Dices, cuando el horror... Ahí está. Tal vez el terror no sea aquello que nos da miedo, Tal vez sea el género que decidió decidimos mirar mostrar todas las cosas, a los que preferimos no mirar. porque el Exactamente. terror vino para mostrarnos lo que no veríamos día a día. Es que el terror